Años que lleve es algo muy serio, por lo menos para mí, muy serio. Y bueno, empezamos, son 4 series que vamos a tener, hoy es la 4ª, y comenzamos la serie acerca de, como título, la cruz de Cristo. Os refresco un poco la memoria por si estáis todavía... ¿De qué hablo? Bueno, la cruz de Cristo. Y la segunda sesión nos parábamos acerca de la crucifixión de Jesús. 6 horas que estuvo Jesús clavado en la cruz. 6 horas. Y en esas 6 horas ocurrieron cosas, ¿verdad? Que la tenemos en la palabra de Dios. El Evangelio menciona esas 7 frases. Se llaman las 7 palabras. En realidad son 7 frases que pronunció Jesús en la cruz. Y estábamos analizando y aprendiendo, ¿verdad?, de todo esto, acerca de la crucifixión de Jesús, estos personajes. Hacíamos énfasis en la segunda sesión acerca del último hombre que fue salvado por Jesús en la cruz, aquel ladrón. En la cruz parábamos, ¿verdad?, y analizábamos. Y el domingo que me tocó, la última vez, veíamos ya, y lo titulamos, El triunfo de la cruz. Porque no nos quedamos solamente en la muerte de Jesús. Algunos solamente se quedan en la muerte. Incluso algunos llamados cristianos piensan que Jesús murió en la cruz, los celebran Semana Santa, Viernes Santo, pero cuando le menciona, llamados cristianos, entre comillas, acerca de la resurrección, ya no me lo creo tanto acerca de la resurrección de Jesús. Y veíamos cómo Jesús triunfó en la cruz. Y veíamos cómo hay argumentos y evidencias acerca de la resurrección de Jesús. Hoy, en la 4ª sesión, acerca de lo que estamos teniendo en la cruz de Cristo, le hemos titulado, y doy el título del mensaje, el mensaje de la cruz de Cristo. Y cuando nuestro hermano Alfonso decía en Hechos capítulo 2, digo, me va a quitar el mensaje. Enfatizaba un versículo 37 porque precisamente vamos a ir al meollo, vamos a ir al primer mensaje que vemos en la palabra de Dios. ¿Cómo predicar el Evangelio, hermanos? Porque son 2000 años, podemos irnos por los cerros de Úbeda, todos. Y tenemos una y otra vez, como nos decía nuestro hermano Pedro, y a la raíz. Id a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de cuando predicamos el Evangelio? ¿Cuáles son los cimientos, las bases en las cuales, si yo soy cristiano, que significa seguidor de Cristo, debo de pararme para saber cómo predicar el Evangelio? No mi Evangelio, sino que debemos ser leales, honestos. La honestidad de la palabra de Dios. Y el primer mensaje, aquí pone en neguillas primer discurso. Yo la palabra discurso parece que es un discurso político, otra cosa, no de manera peyorativa, pero me gusta más primer mensaje, otra versión, primer mensaje del Evangelio de Jesucristo, que lo dio el apóstol Pedro. Y para eso vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice, pero antes, estudiando el tema, un comentario que os lo aconsejo, de don David Gooding. Yo lo conocí personalmente en el Centenillo, un erudito, súper sencillo pero sabio, es lo difícil, sencillo pero sabio, que era don David Gooding. Y en su comentario de Hechos de los Apóstoles dice así: existe una constante tendencia de ir acostumbrándonos a un evangelio muy superficial e inadecuado, como resultado de ir perdiendo contacto con los escritos apostólicos. Es necesario que entendamos que todo lo que no sea el auténtico evangelio apostólico, en toda su plenitud, a la larga, ni convence ni salva. Y yo me lo hacía estas palabras de un hombre de Dios. Ahora vamos a leer este texto que fue el primer mensaje del Evangelio después que Jesús ascendió a los cielos.
Y Pedro habla, y en voz alta, audible, y dice así. Capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales o milagros que hizo Dios entre vosotros mismos sabéis, como vosotros mismos sabéis, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto a los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él en el Salmo 16, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenará de gozo con tu presencia. Varón, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Podéis visitarlo. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto con vosotros, veis y oí. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varón hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, gracias te damos porque con temor y temblor hemos leído tu palabra. Y queremos que en esta mañana, con toda honestidad, lealtad, podamos proclamar, como ya se hizo hace más de 2000 años, tu genuino Evangelio de Jesucristo. Queremos, Señor, que tú bendigas este mensaje, que lo hacemos en tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, como hemos dicho, este fue el primer mensaje del Evangelio público que pronunció el apóstol Pedro. ¿Dónde lo pronunció? Vamos a ver la exégesis y vamos a mirar bien el contexto. Vemos cómo Pedro no predicó el Evangelio a 10.000 kilómetros, a 5.000 kilómetros. No predicó este Evangelio, ¿verdad?, a muchos kilómetros de distancia, sino que fue donde fue. Lo predicó en donde, en Jerusalén. Ya no suena. ¿Jerusalén? Sí, en Jerusalén. ¿Dónde fue crucificado Jesús? En Jerusalén. A las afueras de Jerusalén había un sitio específico donde crucificaban a los malhechores. En el monte Calvario. Yo tengo ganas de ir a Israel. No he ido todavía, pero los que van vienen con entusiasmo. Hemos visto donde crucificaron al Señor Jesús. Hemos estado en Jerusalén, hemos estado en el Monte de los Olivos, hemos estado allí donde Jesús estuvo. Y me dan envidia, ¿verdad? Digo, bueno, pues me gustaría poner allí mis pies donde estuvo el Señor Jesús. Pero bueno, tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, Pedro no lo hizo desde la distancia en Jerusalén. Lo hizo unas semanas, 7 semanas, un mes y algo más, de la crucifixión de Jesús. No 7 años ni 20 años, sino que Pedro predicó el Evangelio
7 semanas, 50 días aproximadamente, donde Jesús fue crucificado en la cruz. Por lo tanto, allí en Jerusalén había personas contemporáneas, personas que habían visto a Jesús, que habían oído acerca de Jesús cuando predicaba el reino de Dios. Era en Jerusalén donde Jesús entró aquella entrada triunfal, donde miles de personas proclamaban Hosanna al que viene en el nombre del Señor. Eran personas que habían estado con Jesús. Por lo tanto, este mensaje que Pedro pronuncia es algo en el cual sus oídos lo habían escuchado, sus ojos lo habían visto con sus propios ojos acerca de lo que Jesús había hecho. Por lo tanto, ese escenario es un escenario en el cual en esa ciudad estaban familiarizados. Ahora, ¿cómo? ¿Qué contenido tiene este mensaje del Evangelio? Porque vamos a ver cómo Pedro no habló de sus experiencias. Os voy a contar mi experiencia. Cómo Pedro no empieza a hablar de lo que él considera que es bueno, la lealtad a la palabra, sino que Pedro pronuncia este mensaje del Evangelio y daros cuenta cómo comienza. En primer lugar, quiero dar como 6 escalones y un poco de imaginación. 6 escalones en los cuales voy subiendo peldaño a peldaño en este mensaje. Primer peldaño, primera escalera, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Y empieza con el nombre que es sobre todo nombre, en el cual Pedro había transformado su vida. Jesús de Nazaret. Otras versiones, Jesús el Nazareno, lo tenéis en la versión de las Américas. Empieza a predicar el Evangelio no de sus ideas. Jesús Nazareno, Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios entre vosotros. Y sus oídos están familiarizados de hablar acerca de Jesús. El apóstol Pedro, años después, en 2 de Pedro 1:16, dice: porque no estamos dando a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Señores, estoy hablando de una persona que se llama Jesús de Nazaret, que sabéis dónde nació. Nazaret, sabéis de dónde viene, ¿verdad? De dónde nació. Que podéis visitar el lugar donde nació, que podéis ver quién era su padre y su madre humanamente hablando, que le conocéis, que ha estado entre vosotros, anunciando acerca del Evangelio de Jesucristo. Una persona real. Estoy hablando, ¿verdad?, acerca de la historia auténtica y veraz. Esto es tremendamente importante, hermanos, en el momento que estamos hablando. ¿Por qué? Porque me quedé sorprendido que si hacemos un viaje, bueno, ahora está Rusia, que podéis imaginar, pero podéis coger un vuelo e ir a Moscú. Y en su biblioteca nacional de Moscú hay un libro, un manual que se le llama el Manual del Ateísmo. En 1959, un escritor, que no sé quién es, porque no se pronuncia el ruso, en 1959, hace 63 años, que no hace tanto, dice este escritor, un escritor. Ojo con los escritores. La ciencia ha comprobado que Jesucristo nunca existió. Por lo tanto, el fundador del cristianismo es un personaje puramente ficticio. ¿Daros cuenta? ¡Qué barbaridad! Un escritor, que a lo mejor tiene hasta premio y todo,
que igual va a la televisión y le hacen entrevistas y es famoso, se le ocurre escribir esta barbaridad y además lo tienen por escrito por él. Es una barbaridad, ¿verdad? Nuestro evangelio, queridos hermanos y amigos, se basa sobre una persona real, que realmente estuvo aquí. Y no se trata tanto de ciencia, sino de historia. Por lo tanto, en ese primer mensaje del evangelio en Jerusalén, como vemos como el Espíritu Santo sabe dónde poner a las personas para predicar, cuando empezó a hablar, querido hermano, Jesús Nazareno, ninguno dijo allí, ¿qué está hablando Pedro? Un momento. ¿Qué es Jesús de Nazaret? Yo no conozco a Jesús de Nazaret. ¿Qué está hablando de Jesús de Nazaret? ¿Una fábula? Entendemos por lo que Pedro tiene argumentación histórica. Un momento, ¿de qué está hablando? ¿Conocéis algunos a Jesús de Nazaret? Sino que cuando Jesús habla acerca de Jesús de Nazaret, las personas que estaban allí conocían muy bien este personaje. Una persona real. Por lo tanto, hablar de esa persona, cuando la menciona, no era algo inventado. Porque incluso el auditorio que tenía a favor o en contra, no se dudó en ninguna manera acerca de la veracidad histórica de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, los que habían escuchado con sus oídos, lo habían visto con sus ojos, la habían seguido o no la habían seguido, sabían de cuando hablaba acerca de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, nuestro evangelio, queridos hermanos y amigos, se basa en la autenticidad de esta persona de Jesús, que a pesar de todo, tanto enemigos como simpatizantes, vemos que fue un hecho real. Por lo tanto, este primer mensaje del Evangelio nos hace ver acerca de cuando Pedro, al principio de su mensaje, pronuncia el nombre de Jesús. Creo que nadie pone en duda acerca de Alejandro Magno, de Julio César, de Napoleón, de Cristóbal Colón o de Miguel de Cervantes o del personaje que quieras. Sin embargo, Satanás utiliza una y otra vez para confundir acerca de cuando pronunciamos el nombre de Jesús. El autor de los Hechos, me gusta decirlo, ¿verdad?, es Lucas. Lucas, bien es cierto, que no fue del círculo de los apóstoles, de los 12, pero sí que sabemos que Lucas era un médico. Y además le gustaba analizar, le gustaba comprobar, es un hombre de investigación rigurosa, cuidadosa, acerca de las evidencias de Jesús de Nazaret. Y este Lucas, que es el que escribió Lucas, el Evangelio de Lucas, como el libro de los Hechos, minuciosamente hace un ejercicio de investigación acerca de la persona de Jesús. Sabéis que Lucas se convirtió al Señor, por lo que él detalla minuciosamente acerca de todo lo relacionado con Jesús. Ahora, acerca de lo que decíamos antes de este personaje que escribió diciendo que era algo ficticio, acerca del cristianismo, podemos decir con absoluta manera de decir, ¿verdad?, que la ciencia nunca ha comprobado tal cosa, de que Jesús no existió. Es mentira. ¿Cuándo la comprobó? ¿En qué laboratorio lo comprobó? ¿Haciendo qué tipo de experimentos lo comprobó? ¿Dónde están publicados resultados acerca de todo lo que dice? En ninguna parte, por la sencilla razón de que Jesús existió. Y el meollo es algo que es importante, hermanos. Las personas no tienen ni idea de la Biblia. Pueden decir, la Biblia, pero pararse a leerla, pararse a estudiarla,
pararse a ver lo que dice la Biblia, hay un desconocimiento tan grande que incluso hablan acerca de la Biblia sin conocerla. Yo no puedo hablar del Quijote si no he leído el Quijote. Puedo decir pito y flauta de lo que yo he escuchado de aquí para allá, pero si me pongo y leo el Quijote, tengo criterio para poder decir lo que a mí me parece o no me parece. Por lo tanto, la evidencia número uno acerca de la veracidad histórica de Jesús de Nazaret. Segundo peldaño o segundo escalón en este mensaje, dice Pedro: varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales o milagros. Maravillas, prodigios y señales. Aquí Pedro, que empieza pronunciando el nombre de Jesús de Nazaret, o Jesús el Nazareno, rápidamente Pedro, cuando proclama el Evangelio, no quiere dar a entender un nombre más, porque aquí se le atribuye maravillas, prodigios y señales o milagros. Por lo tanto, Pedro sube un peldaño más para dar a conocer el Evangelio de Jesucristo, de las maravillas, prodigios y señales. Cuando Jesús, y tenemos el Evangelio de Juan, realizaba milagros o señales, Juan le llama señales, y tenemos varios señales o milagros que encontramos en la Biblia, lo prioritario en Jesús a realizar un milagro era, de alguna manera, argumentar de que Él venía de Dios, de que Él era el Hijo de Dios. ¿Os acordáis de Nicodemo? Un maestro de Israel, no un cantamañanas. Ahí está su escrito, Nicodemo. Una persona culta, conocía la ley de Moisés, pero además tenía inteligencia. Y como observador, Nicodemo quiere una entrevista con Jesús, ¿acordáis? Nicodemo, capítulo 3 de Juan. Y este Nicodemo dice algo así, Juan 3:20, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales o milagros que tú haces si no está Dios con él. Esto lo dice un hombre culto, un maestro de Israel, un hombre que él se da cuenta acerca de lo que Jesús está haciendo, de las señales que hacía, de lo que él hablaba, y ya le da el título de maestro, rabino. Esto no es normal. La sabiduría que tiene, de la manera de hablar que tiene, conociendo la ley, y aparte las señales que él realiza, esto viene de Dios. Y le hace una entrevista, le pide, mira, ¿cuándo puedo hablar contigo? Ese es el contexto de Nicodemo. Algunos dicen de noche porque no le reconocieran, porque no, para que no hablaran de él siendo maestro. Bueno, a mí no me interesa mucho eso. Lo cierto es que pide una entrevista y habla Nicodemo, habla Juan capítulo 3 de Nicodemo, y una de las cosas que Jesús le pone, Nicodemo, con toda tu sabiduría, con todo lo que conoces, que es mucho, una persona honrada, una persona temerosa de Dios, una persona que quería cumplir la ley de Dios, Nicodemo, te hace falta nacer de nuevo, un nuevo nacimiento. Es la conversión, hermanos. La conversión es un nuevo nacimiento. Eso es la conversión. Te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. ¿Os acordáis en Juan capítulo 9, verdad? Ese ciego de nacimiento. Versículo 32. Desde el principio del mundo no se ha oído decir que alguno que abriese los ojos a uno que nació ciego, si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Es curioso, ¿verdad?, cómo este milagro que hizo Jesús, este ciego de nacimiento, y los dirigentes políticos, sobre todo las personas religiosas, le hacen daño, incluso de hacer el bien. ¿Sabéis que hay personas que por hacer el bien son envidiosas? Pero hombre, si estoy haciendo el bien, envidia, pero si no estoy haciendo mal daño, no, personas envidiosas. Y este ciego de nacimiento
Jesús le da la vista y empiezan a interrogarle. ¿Y esto? ¿Y cómo eres ciego? Y llaman a la madre, interrogarle, y ya el hombre dirá, pero vamos a ver. Lo que puedo decir que no veía y ahora veo, tengo la vista. Os puedo decir con mi razonamiento natural, con toda naturalidad, que era ciego y que ahora veo. Incluso sus discípulos, ¿verdad? Habían escuchado mucho acerca de Jesús, pero acordáis en aquella barca que Jesús está agotado. Y una persona agotada se duerme y te duermes. Sabemos el peligro, ¿verdad?, de ir conduciendo que te dé sueño. Te quedas frito y te duermes. En ese contexto Jesús se duerme agotado físicamente. Y hay una gran tempestad. Y sus discípulos, que eran marineros profesionales, no eran los que nos montamos en el barco y ya nos agarramos porque no estamos acostumbrados a montar en un barco. Y más como haya olas grandes, ya empezamos la sudoración, empezamos a ponernos nerviosos. Profesionales, marineros profesionales. Pero ven el peligro, despiertan a Jesús. Y Jesús calma los vientos. Y aquello fue impresionante cuando sus discípulos, ¿quién es este de Jesús? Que aún el viento y el mar le obedecen. Y simplemente con decir, ¡calla! Las olas serían olas gigantescas. Y el peligro desaparece. Hermanos, ¿qué Dios tenemos tan grande? Que las olas de la vida que nos golpean, que sentimos miedos, que sentimos, ¿verdad?, inquietudes, angustias, claro que sí. Tenemos un Dios que simplemente con decir ¡calla! Es suficiente. Cuando decimos un Dios que todo lo puede, no sé si entendemos la profundidad que todo lo puede. El Todopoderoso. Todo lo puede. ¿Todo? Porque hay lagunas de mí todavía que me inquietan y que veo, experimento, que parece que Dios no me oye. Cuando doblo mis rodillas, porque hay veces que hay que doblar las rodillas físicamente, en tiempos de dificultad, para proclamar al Señor, para decirle al Señor que solucione mi inquietud, que cada uno puede tenerla, cada uno una, tenemos un Dios que todo lo puede. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ante estos milagros que hizo Jesús, tenemos que decir que no tenemos un Jesús milagrero. Y sé lo que digo. No veo en ningún lugar de la palabra de Dios donde dijese, esta tarde va a haber milagros a las 4 de la tarde. Y con bombo y platillo voy a ir diciendo que todas las personas que estén enfermas, que todos aquellos que tengan dificultades, a las 5 de la tarde en el teatro o en la Plaza Mayor, en algún sitio, va a haber un lugar donde se va a realizar milagros con bomba y platillo, entenderme lo que quiero decir. Sino que las manifestaciones y las señales que Jesús realizó, lo tenemos la clave en Juan capítulo 20, versículo 31. Os doy la clave para que sepáis que cuando Jesús se hacía los milagros que hizo, os voy a dar la clave por la cual, ¿cuál es el propósito? Ya lo tenemos. Juan capítulo 20, versículo 31. Dice Juan, estas señales o milagros se han escrito. ¿Para qué? Y quiero saber para qué se han escrito, y voy a la palabra de Dios, y lo puedo mirar en las versiones que queráis de la Biblia. Y dice aquí Juan, estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
¿Os acordáis cuando Jesús le dice a aquel hombre, tus pecados te son perdonados? ¿Cómo? ¿Tus pecados? Si esta persona necesita que le hagas un milagro. ¿Qué queréis? ¿Qué es más importante? ¿Que Jesús le perdone sus pecados? ¿O que le diga a este hombre, anda? ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante? Señor, sana mi enfermedad. Lo puede realizar, por supuesto. Señor, sana mi dolencia que tengo. Por supuesto. Pero ¿qué es más importante para el Señor? Y nos dice aquí el texto, ¿verdad? Para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es la esencia. Jesús realizó, por supuesto, señales, por supuesto, milagros, pero para evidenciar que Él venía de Dios, que Él era el Hijo de Dios, que era el Cristo, en griego, si queréis, en hebreo, el Mesías, el enviado, el esperado. Se había cumplido la profecía que Jesús era el Hijo de Dios y estaba en ese momento con ellos. Para que creyendo tengáis vida en su nombre. Tercer peldaño. Hemos visto 1, 2, 3. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio de Pedro? Nos dice el versículo 23, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. El cual Dios resucitó. Levantó significa resucitar. Si queréis la versión es resucitar. Levantó es, aquí se refiere a la resurrección de Jesús, como dice también otra versión. El cual Dios resucitó de entre los muertos. Hermanos, a partir de la crucifixión de Jesús y acto seguido la resurrección, vemos hombres y mujeres, discípulos de Jesús, de otra manera de pensar. Aquí Pedro, ¿verdad?, ya no se avergüenza. Aquí Pedro tiene el poder del Señor para creer acerca de la resurrección, crucificándole, el cual Dios levantó. Imposible quedarse en la cruz. El mensaje de Jesús es el cual Él resucitó. Y veíamos el mensaje pasado acerca de la veracidad, acerca de la resurrección. Fueron hombres, mujeres, los cuales discípulos de Jesús, que fueron apasionando el mensaje de Jesucristo. Un Jesús que resucitó. Así que Pedro no se avergüenza de poder dar con veracidad acerca de la resurrección de Jesús. Jesús resucitó al tercer día. Y ya su tumba fue quedada allí, vacía. La tumba de Jesús. Y veíamos, que podéis escucharlo en el audio anterior, cómo hay evidencias acerca de la resurrección. Vemos cómo el sepulcro vacío. Vemos cómo esas mujeres, ¿quién nos removerá la piedra? Cuando Pedro y Juan ven ese sudario que estaba allí colocado, cómo Jesús traspasó ese sudario. Hermanos, cuando se asomaron al sepulcro, esas vendas que veíamos enrolladas, como un paquete bien enrollado, como hacían la costumbre de enterrar a sus muertos, la ley judía, vemos que ese sudario, esas vendas, estaban, ¿verdad?, estaban todas deslizadas y se veía cómo Jesús atravesó ese sudario, esas vendas. Y estaba la forma puesta allí en aquella piedra, pero había superado, había ascendido. Un milagro del Señor, que es lo que ellos vieron con sus ojos, Pedro y Juan, cuando vieron realmente acerca de la resurrección de Jesús. Una guardia romana, con romanos profesionales que precintaron la piedra con cuerdas. Él decía que iba a resucitar.
una guardia a las 24 horas. Y ojo con los romanos, ojo los soldados romanos haciendo una guardia. Ojo, la guardia que se revelaban cada cierto tiempo, iban relevándose para custodiar de noche y de día el sepulcro de Jesús. Y fueron como fueron sobornados con dinero cuando dijeron lo que allí había acontecido. Hay evidencias acerca de la resurrección de Jesús. Y Pedro enfatiza con todas sus fuerzas que Jesús no se quedó muerto. Hermanos, una de las bases del cristianismo es la resurrección. Pero yo, viendo esto, la situación que estamos pasando, la situación en la que nos encontramos, como creo que a lo largo de la historia, ¿qué sentido tendría tu vida si no creyésemos en la resurrección? Tú piénsalo y analízalo. Si no creemos en la resurrección, ¿qué es esta vida para ti? ¿Qué es? No me extraña. Comamos y bebamos, ¿qué es lo que te va a llevar? Yo le pongo ese latiguillo, ¿verdad? ¿Para qué? No vive el minuto, vive el segundo. Es lo que te va a llevar. La evidencia acerca de la resurrección de Jesús, que estamos de paso, es la clave para el cristianismo. Y el apóstol Pablo, una persona religiosa, cuando entiende y cuando tiene ese encuentro con Jesús de Nazaret, y lo pone ciego 3 días, ciego. No se nos olvidemos que Pablo estuvo sin ver. De perseguidor a perseguido. Sin ver, que tenían que llevarlo de un sitio para otro. Pablo, ciego. Tuvo que el Señor darle ahí tranquilidad. Ahora te va a parar, Pablo. Aquí, hasta unos días, Saulo de Tarso, paradito, para que tu mente reflexione y pienses. Y para pensar hay que sentarse. Hay que pararse. Algunos dicen que hay que apagar el móvil o la televisión, y es verdad. Las distracciones. Y Pablo escribe el capítulo 15. Porque si Cristo nos resucitó, vana es nuestra esperanza. Tenéis ese capítulo apologético, defensa acerca de la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús. Daros cuenta también un argumento importante cuando Pedro, exponiendo el mensaje del Evangelio de Jesucristo, al cual Dios resucitó. Daros cuenta como aquí nadie le contradice. Luego hubo 3.000 personas que se convirtieron. Nadie. ¿Cómo? Pedro, ¿qué estás hablando? Yo me pongo en su lugar. Un momento. Fue una plaza pública, que donde Pedro predicó el Evangelio en Jerusalén, una plaza tendría que ser grande, donde expuso la palabra, y nadie le contradice. Lo que ahora tanto se contradice en tantas tertulias acerca de la resurrección de Jesús, ante miles de personas de todas partes. Nadie le contradice. Nadie le llega a decir: un momento, Pedro, ¿qué estás inventando de la resurrección de Jesús? Y precisamente en todo el mensaje, la mayoría de los versículos habla acerca de la resurrección de Jesús. Ahora, yo no me voy solamente a las personas que estaban allí escuchando el Evangelio, escuchando cómo Pedro predicaba el Evangelio, sino también a la parte religiosa, que estaban sin duda allí también, la parte política que estaba allí también, desde fuera pero escuchando. Cuando escuchó Anás y Caifás acerca de la resurrección de Jesús, ¿qué hicieron? Cuando Pilato le dijeran que no se encuentra el cuerpo de Jesús, y llamado a la guardia argumentan los soldados que custodiaron que algo sobrenatural ocurrió, ¿qué ocurrió? Podía haber sido algo muy fácil, y yo lo quiero exponer. Un momento, Pedro, tú dices que Dios resucitó.
vamos a poner precio al cadáver de Jesús. Y vamos a ir colgando a cada discípulo uno por uno hasta que aparezca el cuerpo de Jesús. Venga, porque Pedro estaba allí. Venga, sus discípulos uno a uno colgados hasta que aparezca el cuerpo de Jesús. Es más, vamos a cortar Jerusalén, sus entradas, sus salidas, y vamos a hacer una batida casa por casa hasta encontrar el cuerpo de Jesús, para poder quitar, barrer lo que este hombre está diciendo. Porque ojo con la reputación romana, ¿eh? Allí nadie dijo, un momento, eso que dices tú que Jesús resucitó es lo que tú piensas, es lo que tú dices, es lo que tú estás hablando, es lo que tú estás argumentando, sino que ante miles de personas nadie absolutamente contradice acerca de la resurrección de Jesús. Luego sé que hubo persecución, por supuesto. Sé que fueron en contra de los cristianos que fueron muriendo en los circos romanos, pero testificando y dando su vida, ¿por qué? ¿Por un muerto? ¿Familias muriendo en los circos romanos por algo que no ha sido? ¿Yo doy la vida por algo que no existe? ¿Por una ficción? ¿Yo voy a exponer mi vida del cristianismo acerca de algo que no es verdad? Ante la persecución, el pueblo de Dios, el cristianismo, fue creciendo. Yo no sé, dicen que si hubiera una persecución para los creyentes, ¿cuántos estaríamos dispuestos a dar la vida? Porque otros la han dado. Para que yo tenga esta Biblia que tengo aquí, sé que hermanos nuestros han dado su vida por la palabra de Dios y han sido quemados por la llamada Santa Inquisición, vaya santa, ¿verdad?, acerca de poder exponer que tú tengas una Biblia en tu casa. Y este hombre que he dicho, don David Gooding, iba a los países comunistas, a Rusia y a otros lugares, os lo digo ahora, porque no lo podía decir, llevando Biblias a personas que necesitaban la palabra de Dios. Hombre de Dios, sacrificando su vida por llevar la Biblia. Y aquí en España, en la posguerra, que no hace tanto, traían los compostores las Biblias en lugares donde no podían ser vistos para leer la Biblia. Y en casa de mis abuelos, que está allí mi tía Irene, en el patio de su casa, se predicaba el Evangelio. Y los vecinos se convertían al Señor escuchando el Evangelio de Jesucristo. Y cantaban himnos y los vecinos escuchaban acerca de los himnos, acerca del Evangelio de Jesucristo. Y se convertían, y hay personas convertidas así. Eso es el poder que da el Señor. Siguiente peldaño, ¿verdad? Versículo 36, que se hacía referencia. Está hablando Pedro de la parte histórica, Jesús el Nazareno. Está hablando acerca de que Jesús ese Nazareno es Dios, por las maravillas, prodigios que ha hecho. Está diciendo que ese Jesús de Nazaret no se quedó en la cruz, sino que Dios le resucitó de entre los muertos. Pero además quiere dejar algo claro el apóstol Pedro acerca del Evangelio, el contenido que debe tener el verdadero y genuino Evangelio. Versículo 36, sepa pues, y aquí está el clímax. Aquí permitirme que es el meollo de todo el mensaje. Si tuviésemos que exprimirlo, el Evangelio todo, ¿en qué nos quedamos? ¿En qué Pedro enfatiza? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús,
a quien vosotros crucificasteis en la cruz, Dios le ha hecho Señor y Cristo. No que a ti te parezca que sea Señor y Cristo. Vamos a ver si nos enteramos de una vez. Oiga, ¿a usted qué le parece? No. Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Te guste o no te guste? ¿Esté de acuerdo o no esté de acuerdo? Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es el clímax del mensaje. Señor y Cristo. Y aquí el Señor tiene que ver, ¿verdad?, con el Señor de todo. Es como el esclavo, Dulos, que estaba su dueño, que le había comprado, permitidme, en la esclavitud, yo te he comprado, me perteneces. Eso era un esclavo, sin derecho a nada. Cero. Dependía del dueño que tuviera, si era bueno o malo. Es el Señor. Y ese señorío de Cristo es lo que quiere dejar claro el apóstol Pedro. Señor de todo lo que es. Señor de este planeta Tierra. Dios creador no solamente de este planeta Tierra, sino de todos los astros, de todas las estrellas, de todo el firmamento. Es Dios creador de todo. De todo lo que eres. Él es Señor de tu vida. Y cuando le plazca, va a dejar de vivir aquí, cuando Él quiera. Por eso cada día, querido hermano, cada día, querida hermana, da gracias por hoy. ¿Cuánto gozo nos perdemos pensando en mañana, hermanos? Hablo por mí. ¿Cuántas cosas me preocupan por el mañana? ¿Cuántas cosas nos quitamos pensando en el mañana? Y como alguien decía, el mañana no existe. ¿Tú qué sabes mañana? O dentro de una hora. ¿Tú qué sabes? Dentro de una hora. Y nos angustiamos por el que, ¿qué va a pasar? Él es Señor de todo. Señor de cielos, de tierra, de firmamento. Él es Señor de tu vida. Él es Señor de tu familia. Él es el Señor de la iglesia. Es el Señor de todo y todo cuanto tengo. Como hay un himno, todo cuanto tengo, todo lo que soy. Él es el Señor. Nosotros creemos que tenemos autoridad y cosas. Señor y Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Somos suyos por derecho de creación. Le pertenecemos. Es que soy creacionista, mira, no es que seamos creacionistas, es que yo creo en la Biblia. Ay, pues vale, bueno, pues ya está. Déjame por lo menos que dé mi opinión. Eso ahora en el mundo que vivimos hay que respetar, pero cuando te doy mi argumento parece que no me respetas, parece que solamente tengo que respetar tu opinión. Si te doy la mía, ya soy homófobo o soy otra cosa, o soy no sé. Ya parece que solamente tienen derecho los que piensan. Bueno, ¿puedo dar mi opinión o no puedo darla? Mi opinión, ¿vale o no vale? Por lo menos como la tuya, por lo menos. No más, pero por lo menos. Esta sociedad, ¿verdad? Somos suyos por derecho de creación. Y para los creyentes, no para todos, somos suyos por derecho de redención. El redimir es lo que se compraba. A un esclavo se compraba no para que siguiese siendo esclavo, no. Se compraba para que fuese libre. Y se le daba un documento en el que había dejado de ser esclavo. Eso significa el rescate, redención, te he comprado. Por lo tanto, el Señor nos ha comprado, hermanos. Tú ya no tienes derecho a nada, ni yo. Para nada. Cuando nos vamos a Cristo y Él es nuestro Señor y Salvador, vamos a hacer las dos cosas, como nos me enseñaron cuando estudiaba mis maestros, un carril de tren. Señor y Salvador, pero Señor y Salvador, las dos cosas. Porque yo quiero entregar mi vida al Señor, porque quiero. Y porque me considero que quiero que tú compres. Y cuando quiero y te ofrezco mi vida, tú eres mi Señor. Y no me dejo nada fuera, no me dejo una parte para mí, no, Señor. Todo lo que tengo, todo lo que soy, te pertenece. Señor y Salvador. Somos suyos por derecho de redención. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y por último,
Versículo 37, el último escalón. Nos dice aquí, el versículo 38. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos. ¿Que yo tengo que arrepentirme? ¿De qué? Me decía una persona que le tengo mucho cariño, muy trabajador, un buen hombre, como siempre digo entre comillas, trabajador, familiar, para sus hijos, trabajando de noche y de día porque no faltara nada a su casa. Y yo hablando con él, me hacía gracia, ¿no? ¿Arrepentirme? ¿De qué? ¿Yo arrepentirme? Lo único que he hecho en toda mi vida es trabajar. Lo único que he hecho en toda mi vida es preocuparme por mi familia. Lo único que he hecho en toda mi vida es hacer el bien en lo que he podido. Lo que he hecho es poder dar lo que he tenido. Y es verdad, es un hombre muy generoso. Muy generoso. ¿Arrepentirme? ¿Qué contestamos? Pues la palabra de Dios nos dice que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Lo voy a parafrasear. Sin arrepentimiento no puede haber salvación. ¿Nos enteramos? No lo digo yo, ¿eh? Aquí Pedro no cuestiona. Bueno, a los que sois buenas personas, a los que lleváis vuestra familia, a los que sois buenos trabajadores, a los que sois buenos ciudadanos, a los que más o menos queréis arreglar el mundo y queréis arreglar las cosas. No. Habla en general, arrepentíos. Para perdón de los pecados. ¿Yo pecador? Hermanos, estamos analizando el Evangelio de Jesucristo. Todos somos pecadores, de los cuales yo soy el primero, diría el apóstol Pablo. Y todos nacemos en pecado, todos. Y para obtener la salvación hace falta que tú te arrepientas de tus pecados, sí. No físicos, también de la mente. No todo aquello, ¿verdad?, que nacemos y necesitamos ir a los pies de Jesús. Arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en el creyente. Vamos a dejarnos de historias. El Espíritu Santo no es para cuando yo tengo emociones fuertes y tengo el Espíritu Santo. Y ahora no tengo emociones, no tengo el Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo va a estar según mi estado de ánimo. Y ahora el Espíritu Santo está o no está. Cuando somos creyentes, dirá el apóstol Pablo, ahora soy templo de Dios, templo, santuario. Ahora bien, después de cuando aceptamos al Señor, hay un tiempo, hermano, de santificación, que es otra cosa. Tiempo de madurez, que yo siempre lo digo, que no dan los años de creyentes. Es verdad que te va dando cosas, ¿verdad? Que la madurez es otra cosa, es la palabra de Dios. Esa madurez que a pesar de todas las cosas nos va haciendo que no seamos bebés espirituales, diría el apóstol Pablo. Soy unos bebés a la iglesia de Corintios. Es que me da vergüenza veros con tantos dones y no tenéis ni idea, diría el apóstol Pablo. Leed 1 Corintios. Necesitáis la leche todavía de un recién nacido. Por los años que lleváis en la iglesia. Necesitaréis ya alimento sólido. Por lo tanto, hermanos, vemos también acerca del arrepentimiento que vemos y el perdón de los pecados. Yo sé que esto se está grabando y lo vamos a escuchar, pero necesitamos decir que las personas somos pecadores. Yo no sé si es impopular o no es impopular, pero yo lo digo con la autoridad de la palabra de Dios, que somos pecadores. Y el pecado es lo que nos hace estar alejados de Dios. Y para que haya una conversión tengo que confesar mis pecados. Y Él es el que limpia nuestros pecados.
nos dice aquí la palabra del Señor, nos dice en el mensaje, versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Vaya predicación del Evangelio. 3.000 personas. Hermanos, la conversión auténtica viene con la lealtad de predicar el Evangelio de Jesucristo. Y cuando predicamos el Evangelio de Jesucristo, su Evangelio, esa noticia buena que dice la palabra de Dios, va a llevar fruto. No depende de los predicadores, hermanos. La salvación no depende de nosotros. Nosotros predicamos el Evangelio y el Señor es el que da fruto. Y tenemos que, hermanos, predicar acerca del contenido que viene en la palabra de Dios. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Al oír esto, se compungieron de corazón y hubo arrepentimiento. Yo quisiera que en esta mañana, con la autoridad que da la palabra de Dios, no la mía, el poder del Señor, que te dejara que tu mente trabajara, que tu mente reflexionara acerca de cómo te encuentras. Porque el Señor está ofreciendo todavía, es tiempo de la gracia, donde puede ir a Jesucristo, el Hijo de Dios, para que Él perdone tus pecados. Dice Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ojalá puedas ir a los pies de Jesús y confesar tus pecados y ofrecerle tu vida. Hemos podido ver en esta mañana, con la ayuda del Señor, por lo menos para un servidor, este texto tan conocido, en refrescarlo, en darle viveza, ¿verdad? Que le dé sentido. Señor, ayúdame para cuando yo predique este evangelio, que sea tu palabra. ¿Qué evangelio predicó el apóstol Pedro? ¿En qué se basó el apóstol Pedro? Para que nosotros nuevamente vayamos a las fuentes y saquemos esa enseñanza que tiene el Señor. Hubo 3.000 personas, claro que sí. Cuando se predica el evangelio, el Señor da fruto. Que el Señor nos bendiga, hermanos, a poder seguir adelante, porque vemos cómo los que creyeron en el Señor vienen ya después y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, hermanos. Y perseveraban, versículo 42. No dijeron, bueno, pues ya está, hasta que el Señor venga. No. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Que el Señor nos bendiga, hermanos, para que realmente cada uno de nosotros, en donde nos encontremos, sencillamente podamos seguir proclamando el Evangelio de Jesucristo. Predicamos a Cristo y a este crucificado. Señor, gracias te damos, porque, Padre,